Entonces seguimos en el libro de Jueces, y Jueces es el séptimo libro de tu Biblia. Primero tienes el Torá, los 5 libros de Moisés que pensamos que Moisés escribió, y luego llegas a Josué, y luego después de Josué, en el principio de tu Biblia, llegas a Jueces, el libro de Jueces. Y creo que tengo algunas preguntas para vosotros porque sois muy listos. Desde la semana pasada, sí, un examen, un pop quiz, decimos en inglés. ¿Cuánto tiempo cubría el periodo de los jueces? ¿Alguien puede...? Empezó en 1380. ¿Cuántos años? Cubrió 3 siglos y pico, hasta 1050-51, porque Saúl, fue instalado en el trono de Israel en 1051. Entonces es 350, por ahí, 330. ¿Qué era realmente un juez? Alguien que tiene menos de 18 años. ¿Qué era realmente un juez en el libro de Jueces? ¿Es como el juez que se sienta aquí en el tribunal? ¿Cómo era? Un dirigente. ¡Wow! Tú has reducido tu edad mucho. No, estoy bromeando. Sí, ¿era qué? Un dirigente. Sí, que libera a su pueblo. Era como una especie de líder militar. A veces en algunas de las traducciones dice libertador. ¿Ok? Sí, no era un juez en el sentido de un tribunal. ¿Cuántos jueces había? Ahod, Otoniel, pues 10, 11 por ahí. ¿Ok? Y Débora era una gobernadora de una parte de Israel. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32, no incluye ella, entonces supongo que no era como Jefté o Gedeón o alguno de ellos, pero sí, era el líder, sí. Y la semana pasada también intentamos aplicarlo a nuestras vidas. Hablamos, no sé si recuerdas, de la importancia del arrepentimiento verdadero, genuino. Y el pueblo de Israel lloraba mucho, ¡uy, Señor! Pero no daban marcha atrás, seguían acercándose a los dioses falsos de los cananeos y de estas tribus que estaban allí en Canaán, y al final empezaron a hacer lo que se llama en la Biblia el adulterio espiritual, prostituyéndose con los dioses de otros, los dioses falsos. Y hablamos de esto, y luego hablamos de la importancia de transmitir tu testimonio. ¿Cómo has llegado a tener a Cristo? Es muy importante que los padres y los abuelos, y veo a varios abuelos aquí que lo transmiten a sus descendientes, a sus nietos, a sus hijos. Hablas de tu fe. ¿Cómo te sacaste de este mundo pudrido, Cristo? Pues es un gran Salvador. Y hay un versículo en capítulo 2 que dice en versículo 10: y toda aquella generación también fue reunido a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor. Es Jueces 2:10. Ni la obra que él había hecho. ¿Por qué sucedió eso? Porque nadie hablaba de Dios. Cada uno hacía lo que bien parecía en sus ojos. Y luego al final hablamos un poco del temor del Señor, de la importancia de mirar a Dios como lo más alto y temerle en el buen sentido, de reverenciarle y seguirle. Y ellos no lo hacían, entonces al final tenían muchos problemas. Y vamos a leer algunos pasajes antes de esto. A ver. No está puesto. En grandes rasgos, el libro de Jueces no es difícil de entender, es bastante fácil. Es un ciclo hasta el fin del capítulo 16. Y los hijos de Israel rebelaron contra Dios, y luego Dios castigó a ellos. Luego ellos se arrepintieron porque sufrían mucho bajo la mano de sus opresores, y al final clamaron, como dice aquí,
se arrepintieran de su maldad y clamaron al Señor, entonces Dios en su misericordia levantara a jueces para librarlos de la opresión. Miren capítulo 2, versículos 16 al 19. Terminamos la semana pasada en versículo 15 de capítulo 2. Y allí leemos esto. Es la Biblia de las Américas. Voy a leerlo en este culto en la Reina Valera. Dice esto en capítulo 2, empezando en versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, Josué y los ancianos de Israel, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así, eran rebeldes, desobedientes. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás otra vez. Por eso ves una y otra vez. ¿Ok? Y eso es lo que hacían, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Esto es lo que vemos en el libro de Jueces, el ciclo vicioso de su desobediencia, ¿ok? Y están tranquilos aquí, cada hebreo debajo de la vid, debajo de su higuera en su patio, bebiendo un refresco. Y luego, después de un tiempo, la Biblia no especifica en cada caso aquí con los jueces, pero empezaron a rebelarse. Querían fornicarse con las hijas de ellos, y hay pasajes que hablan de esto. Y en vez de mantenerse puros delante de Jehová y casarse con los israelitas, ellos empezaron a ir por el mundo. Y enseguida empezaron a adorar los dioses de los cananeos, de los filisteos, de los heveos, de los jerjeseos y todo este grupo de personas que todavía vivían en la tierra prometida. ¿Y Dios? ¿Qué hacía Dios? Pues retribución, compensación. El hombre que siembra mal va a cosechar la condenación de Dios, la disciplina de Dios. Y esto es lo que vemos. Y luego, después de un tiempo, ellos se dieron cuenta al final, cuando estaban totalmente despojados y no tenían nada que comer y todo era difícil, se arrepintieron al final diciendo, hemos hecho mal. Y Dios levantó en aquel momento un juez, y este juez empezó a dirigirles y liderarles para que al final el pueblo de los israelitas era restaurada. Entonces esto es lo que vemos, es fácil de entender, no es difícil. Pero lo que vemos a lo largo de Jueces, por eso es un poco aburrido en el sentido que es cíclico. Repite el mismo mensaje una vez y otra vez, y aquí tú lo ves. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Capítulo 3, lo mismo. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y cuando murió Ahod, otro libertador, otro juez, Israel, ¿qué hicieron? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí también, capítulo 6, lo mismo. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y después de otro juez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta la saciedad. Y tú dices, ya, entiendo. Por eso a algunas personas no les gusta leerlo, pero realmente cuando pensamos para nuestras vidas, y es algo que debería hacernos incómodo, pero la Biblia habla de eso hasta la saciedad, es que somos pecadores, ¿ok?
Now, tú y yo somos pecadores redimidos. Hemos llegado a conocer a Dios por su gracia, por su misericordia. Hemos llegado a ver, como dice en el libro de Corintios, en la cara de Jesucristo la gloria de Dios. Y hemos agarrado a Él, abrazado a Él, y Él nos salvó. Somos sus hijos ahora. Su Espíritu vive en nosotros. Aún así, hermanos, tenemos las secuelas de una naturaleza pecaminosa y es muy importante que entendamos eso o vamos a desviarnos del Señor como los hijos de Israel en aquel tiempo. Mira, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, es un pasaje incomparable en cuanto a la poesía hebrea. Es hermoso. Es de calidad en hebreo, es incomparable. Versículo 2, capítulo 1. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Algunos como padres, ¿qué dices? Esto es mi familia, esto explica mi vida. Mis hijos se han rebelado, ¿no? Versículo 3, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Hasta los animales tienen más sentido que vosotros, es lo que Isaías está diciendo a Israel. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargada de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Okay, no voy a seguir leyendo porque hay cosas más bonitas en capítulo 1 de Isaías. Capítulo 17 de Jeremías, ¿qué dice? Si hay algo engañoso en la vida, ¿qué es? Tu corazón, mi corazón, ¿ok? Cuando yo escucho a alguien decir, pues, mira, es que mi corazón me ha dicho tal cosa o tal, yo digo, de repente mis antenas hacen esto. Y yo estoy pensando, espero que tenga razón. Porque la Biblia enseña en muchos sitios, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Dice el Señor. Yo, el Señor, escudriño el corazón, prueba los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento es igual. Romanos 1. Él allí examinando lo que ha pasado a la humanidad, pues negaron los atributos invisibles de Dios, su deidad y su poder, porque Dios creó el mundo, se ve en las montañas y los ríos y la atmósfera. Lo ves si tienes una pizca de honestidad. Orden hay aquí en la tierra. Diseño hay. Estos árboles que ahora están brotando fuera, ¿lo hacen a la ligera? No. Todo esto está programado por Dios, el Creador. Entonces, pero en Romanos 1, ellos negaron todo esto, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, el Creador, ni le dieron gracias, sino que se hicieron manos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, lo único que digo es, el libro de Jueces es muy oscuro y nos muestra la rebelión, la rebeldía del pueblo de Dios en muchas maneras. Empieza con un poco de luz en capítulo 1 cuando Judá y Simeón están atacando a los moradores de Canaán y les vencen a algunos. Pero ¿sabes cómo termina Jueces? Una guerra civil, capítulos 19 al 21, y los otros tribus atacan a Benjamín y dejan Benjamín con soldados 600 tenían no sé cuántos miles. Casi exterminaron la tribu de Benjamín.
Es un libro que muestra los hombres cómo somos. Gracias a Dios, Él nos ha sacado de esta dinámica y no tenemos que seguir el ciclo vicioso del corazón de los seres humanos. Debemos cada día entregar nuestro corazón a Dios. ¿Por qué incluyó Dios entonces en el libro de Jueces, en el libro de Jueces en su palabra? Pues hay algo muy importante que podemos aprender. Si uno para y contempla, piensa profundamente en lo que está sucediendo en el libro, el concepto de la santificación cristiana, es decir, el proceso de crecer a ser más y más como Jesucristo, verá que existen ciertas similitudes, ¿ok? El libro de Jueces no está hablando de la santificación, no está hablando de madurar en Cristo, pero sí, Cristo está aquí en este libro y vamos a hablar de eso hoy. Y realmente la vida nuestra hoy en día no es exactamente como este ciclo vicioso, pero hay muchas cosas parecidas. ¿Quién aquí no se ha apartado del Señor alguna vez en tu vida? Ya, todo el mundo, dos manos arriba. Quizás no camino. pero lo que quiero decir, esto es nuestra tendencia de estar frío con el Señor. Entonces sí, hay algunas cosas similares, digamos. Quizá tu vida no sea tan drástico como el ciclo vicioso del libro de Jueces. A lo mejor no haya momentos de gran rebelión, no hay momentos de gran castigo de Dios, que Dios quita tu brazo izquierdo o algo así, pero es cierto que crecemos en madurez espiritual cuando después de desobedecer a Dios o de apartarse de Él, confesáramos nuestras rebeliones y decimos, sí, Señor, tienes razón, yo soy pecador, perdóname. Y nos arrepintiéramos de nuestros pecados y empezamos a andar bien en la dirección que Él quiere para nosotros. En este sentido, sí, es similar. También es necesario entender cuando hablamos de la santificación, del crecimiento, de madurar como un cristiano, realmente, y cuando uso la palabra santificación, no estoy hablando de ser como Santa Elena o Santa no sé quién o San Ignacio, estoy hablando de ser como Jesucristo. Esto es la santificación de la Biblia, ser como Él. Lee los evangelios. ¿Era paciente con la gente? ¿Amaba a ellos? Sí, en Marcos dice que amó al joven rico. En muchos otros sitios sí. Y él, muchas otras cosas. ¿Tenía autocontrol Jesucristo? Pues sí. Lo que quiero decir con todo esto es que no estás solo en esta batalla de crecer y madurar en el Señor. Tenemos el Espíritu Santo y la Biblia habla mucho de Él. Dice en Gálatas 5, por ejemplo, hablando con los creyentes que estaban luchando con esto, a partir del versículo 16, Él dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y más adelante, en versículos 22 y 23, dice más, el fruto del Espíritu es amor y gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etcétera, templanza o autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, todo esto, el Espíritu nos ayuda en la lucha que tenemos. Por eso dice en Efesios y otros sitios que debemos estar llenos del Espíritu Santo y debemos intentar vivir como Dios nos manda. Y Él está. Pero también no sería honesto hablar de la obra del Espíritu y todo eso de la paloma descendiendo del cielo, sin hablar del esfuerzo personal. La Biblia, siempre hay un equilibrio perfecto allí. A veces Dios nos manda, por ejemplo, segundo de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3, él no habla del Espíritu aquí. Pedro, que sabía muy bien de la existencia del Espíritu Santo que vivía en él, él simplemente dice esto.
a partir del versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, y él sigue. Y no habla del Espíritu porque no hace falta. El creyente, el verdadero, la persona que genuinamente ha sido renacido de nuevo, tiene el Espíritu dentro y puede vivir así. Es posible. Pero tenemos que poner, como Pedro dice, diligencia para crecer en la gracia del Señor y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice en capítulo 3 de 2 de Pedro, tenemos que esforzarnos. Eso, siempre uso la misma ilustración, poner la Biblia debajo de tu almohada, ¿te ayuda, Domingo? No. No crecemos por osmosis. Crecemos porque buscamos al Señor. Empezamos el día entregando nuestro corazón a Él y diciendo, ayúdame hoy, Señor, necesito tu ayuda. Leyendo algo de su palabra, etcétera, etcétera. Y esto es lo que vemos. Así que el libro de Jueces nos advierte de una tremenda batalla espiritual, de un problema del corazón del ser humano. Y cada día tenemos que decidir a quién vamos a amar y servir. ¿Vamos a amar a Jesucristo? ¿Vamos a empezar nuestro día poniéndole a primero o a los dioses falsos popularizados por el mundo? Por ejemplo, la comodidad. Pues a mí no me gusta, y esto me cuesta ir a reunirme con los hermanos, o esto me cuesta leer la Biblia. Todo cuesta. ¿Qué no cuesta en la vida? Algo. O tú vives en un mundo donde todo es gratuito. No. Por eso tenemos que esforzarnos. El Espíritu nos ayuda, pero cada uno de nosotros tenemos que cada día tomar buenas decisiones. ¿Qué realmente es eterno, por ejemplo? ¿Los euros? No, se van a quemar. Lo que sí es eterno es Jesucristo y las cosas de arriba, como dice en Colosenses 3. Vamos a saltar esto también y vamos a hablar del ángel de Jehová aquí en este libro. Y no vamos a hablar de eso, pero sí, Jesucristo dijo en Lucas 24 que realmente en la Torah, en el Nevi'im y el Ketuvim, en estas tres partes del Antiguo Testamento, todos estos, los profetas, los salmistas, hablaban de quién? De Él. Salmo 110, Salmo 2, etcétera, etcétera. Hablaban de Él. Y no solamente hablaban de profecías futuras de su primera venida. Hablaban de Él como si Él era protagonista del Antiguo Testamento. Y es. ¿Y cómo es protagonista? Él es protagonista porque está allí. Mira a Jueces capítulo 2, versículo 1. Jueces 2:1. Hemos visto esto la semana pasada, pero no paré allí para explicarlo más. Pero allí leímos esto. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. ¿Recuerdas dónde estamos en el libro de Jueces? Fracaso tras fracaso. Cada uno de estos tribus, Manasés, Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí, Dan, todos están fracasando, no están obedeciendo a Dios, están en piloto automático. ¿Y qué hace Jesucristo? Pues aparece. Igual como hace en tu vida, ¿eh? El Señor es súper fiel. No lo vemos siempre, pero después sí. Intuimos su presencia. Y aquí dice en versículo 1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Boquim es lágrimas del lloro y todo esto. Y dijo a ellos, y escucha bien, el ángel de Jehová está diciendo esto. Yo os saqué de Egipto, yo. Pues ¿quién sacó a Israel de Egipto?
Dios. Y os introduje en la tierra del cual jurado por vuestros padres. ¿Quién hizo el pacto con Israel, con Abraham? Capítulo 12 de Génesis. Capítulo 17 de Génesis. ¿Quién? Jehová. Dios. El Señor. Adonai. El ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad. Okay. Es Dios mismo hablando aquí. Y él dice, con tal de que vosotros no hagáis pacto, yo os dije esto, no hagáis esto. No seáis mundanos y hacer pactos con los moradores de esta tierra. ¿Por qué? Porque voy a disciplinaros. Y termina versículo 2 diciendo esto, ¿por qué habéis hecho esto? Y creo que Dios lo dijo con una lágrima en su ojo. Porque Dios es fiel. Si el hombre sembrare pecado, ¿qué va a cosechar? La disciplina de Dios. Al que ama, disciplina. Al que amo, disciplino, dice el Señor en Hebreos 12. Entonces, y esto es lo que está sucediendo ahí, versículo 3. Por tanto, también digo, no los echaré a estos moradores, los heveos, los jerseseos, los cananeos, los filisteos, todos esos grupos se quedarán en tu tierra y van a ser como azotes para tus costados. Esto duele. Esto es un sitio sensible en nuestro cuerpo. ¿Okay? Habla con la gente que han roto. Quizás alguno de vosotros seguramente habéis roto una costilla. Es gracioso. No. La gente normalmente, yo recuerdo una vez que estaba con mi padre y se cayó del camión. Y cuando estaba acercando a la tierra, se cayó encima del poste. Y lo rompió bien. 6 costillas. Y tenía que conducir el camión a casa. Otros 25 millas. Mi padre era muy duro, muy fuerte. Pero lo que quiero decir, Dios iba a castigarles duramente. Ellos empezaron a llorar, dice en versículo 4, cuando el ángel de Jehová habló estas cosas a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y lo que quiero decir en esta parte, la persona que habla es Dios, es obvio porque ejercía los prerrogativos de Dios, las facultades de Dios. Por ejemplo, juicio. Él dice, yo voy a usar tus enemigos para oprimiros, para efectuar mi disciplina sobre vosotros. Vamos a otro pasaje, rápido. Capítulo 5, versículo 23, estamos con Barak y Débora. Débora era gobernadora de una parte de Israel y Barak era un general. En versículo 23 dice esto, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová o al Señor contra los fuertes. ¿Qué estás diciendo aquí? El ángel de Jehová en medio de esta batalla, y no hemos tenido tiempo de leer la batalla, con Sísera y Jabín y todo esto, Jesucristo estaba, dirigiendo a las fuerzas y diciendo, los de Meroz, en este caso, un pueblo, la batalla ocurrió aquí, más o menos en esta zona, y ocurrió en la valle de Jezreel, y eso es Sísera, y tú recuerdas la historia, ¿qué hizo Jael? Cogió un martillo, después de darle un poco de leche para que Sísera se durmió, y luego justo en la sien con la estaca, rompió su cabeza, la estaca. Y entonces terminó la guerra aquel día, ganaron la batalla. Pero lo que quiero decir con esto es, obviamente el ángel de Jehová dice aquí que él dijo, maldecid los que no ayudaron a los hijos de Israel contra Jabín. Y Jabín era el rey
lo que dice aquí los reyes de Canaán, no ayudaron en aquel día. Deberían haber ayudado, entonces maldecir hasta Carlos. Jesucristo dirigiendo la batalla igual como en Josué 5. Josué 5, cuando están delante de Jericó y no saben lo que tienen que hacer, ¿quién aparece allí? El príncipe de los ejércitos de Jehová, Jesucristo. Y da un plan de cómo vencer a Jericó a Josué. Jesucristo dirige. En el juicio de Dios y en muchas otras cosas, Él siempre está ayudándonos. ¿Ok? Jueces 6, otra batalla. Gedeón ahora es el libertador o juez en Israel. Gedeón realmente es uno que los marianitas, como dice en versículo 1, Jehová entregó en mano de Madián, capítulo 6, versículo 1, entregó a los israelitas en la mano de Madián por 7 años. Mal. Venían, despojaron todo. Eran todos delgados o flacos como Ricardo. No tenían suficiente de comer. Entonces encontramos a quién? A Gedeón en versículo 11. ¿Y qué está haciendo? Está intentando esconder trigo, ¿ok? En el lagar. Dice en versículo 11, vino al ángel. Y la situación es desesperante. ¿Y qué hace el Hijo de Dios? Aparece. Versículo 11. El Hijo vino al ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, no uvas, porque no había uvas, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le mira y dice, ¿qué dices? ¿Qué? Mira versículo 13. Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano? Dios nunca te desampara, ¿ok? En Hebreos lo enseña en capítulo 12 y en otros sitios. No, Él sí te disciplina, hermano, hermana, pero nunca desampara a ti, aunque parece que estás desamparado. Dios es fiel, pero aquí este hombre Gedeón piensa que Dios nos ha abandonado para siempre. Y no era así. Y si leemos el resto del pasaje, lo que vemos es que hay una distinción entre las personas de la Trinidad. A veces el ángel de Jehová está hablando con él, como en estos versículos 11, 12, 13. Pero cuando llegamos al versículo 16, versículo 14, mirándole Jehová, Yahvé, y le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿A quién suena esto? Isaías capítulo 6. ¿A quién enviarás? Y Dios responde a Isaías, yo te envío a ti. Okay, es Dios aquí hablando, a veces como el ángel de Jehová, a veces como Jehová, pero es Jesucristo allí, protagonista en el Antiguo Testamento. Y también vamos a rápidamente, Jueces 13, otra vez, Israel está pasando muchos años oprimidos por ¿quiénes? Los filisteos. Porque habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Él entregó, versículo 1, a Israel en mano de los filisteos por 40 años. Otra vez, la flaqueza, la falta de recursos. Y había allí un hombre en Zora, dice allí de Zora, de la tribu de Dan, versículo 2, 13:2, el cual se llamaba Manoah.
Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. ¿Y a quién? Ok, hay un problema. Israel está en una mala situación. ¿Y qué hace el Hijo de Dios? Aparece. Versículo 3. A esta mujer, no a Manoah, sino a su mujer, apareció el ángel de Jehová. Y en el Antiguo Testamento siempre es el ángel de Jehová, artículo definido. No es un ángel de Jehová, es el ángel de Jehová. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nunca más vas a ver el ángel de Jehová. Siempre es con artículo indefinido. Como Gabriel, un ángel del Señor, que visitó a María y José, etc. No es lo mismo. Esto es el ángel de Jehová y él visitó a la mujer de Manoah y dice aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará a su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios, como Juan el Bautista. Hay muy pocos en la Biblia. A Dios desde su nacimiento, y esto es lo que va a hacer. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y esto es la historia de Sansón. Gran infidelidad por Sansón, de su parte, pero Dios fiel en salvar a Israel. Y allí no vamos a ver todo, quizás vamos a ver solamente este pasaje en versículo 18, 13 y 18. El ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas? Porque Manoah había preguntado a él, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? ¿Por qué preguntas mi nombre? Que es admirable, maravilloso. Pues estos, vosotros que conocéis sus Biblias, piensas rápidamente en Isaías 9:6. ¿Quién lleva el nombre? El admirable consejero, el maravilloso. Solo Dios. ¿Hablando de quién en Isaías? Hijo nos será dado. Hablando de Jesucristo, ¿ok? Es Jesucristo aquí. Aquí en Jueces 13. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es, si hay alguien que nos puede ayudar en este momento de nuestra vida, y realmente ayer y mañana también, es el Señor, es incomparable. ¿Por qué pensamos que Jesucristo es el ángel del Señor en el Antiguo Testamento? Hay muchas razones. Miqueas, por ejemplo, 5:2, dice simplemente esto, que sus salidas son desde la eternidad. Voy a leerlo bien aquí. Dice, y tú recuerdas este pasaje en los Evangelios, pero viene de Miqueas, el profeta. Pero tú, Belén, Éfrata, donde nació Jesús, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, Señor con mayúscula, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús no empezó de bebé. Esto no es el principio de Jesucristo. Él es el eterno Hijo de Dios, y hay muchos versículos que nos dice, en el principio, dice Juan en su Evangelio, en el principio era Dios. No dice esto. ¿Qué dice? Tengo que mirarlo. O voy a decirlo en inglés. En el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el creador del mundo, Jesucristo. La palabra de Dios, ¿ok? Y todos estos, no vamos a mirar Colosenses 1 o otro que contiene muchas razones que sabemos que es el ángel de Jehová. Pero el libro de Jueces, por medio de los pasajes menciona en el ángel del Señor, nos recuerda que Él es eterno. No tuvo principio, no tendrá fin. Es el alfa y el omega.
Como dice en el Apocalipsis, Jesucristo no empezó a vivir o existir cuando nació en Belén, de Éfrata. No. Antes de la creación del mundo, Él existió. Él estaba, y yo lo creo de todo corazón, con Adán y Eva en el jardín de Edén. Cuando Dios paseaba con ellos, esa segunda persona de la Trinidad es Jesús. Con Abraham. En todos estos pasajes allí que Dios, Jehová habla a él, pero especialmente en capítulo 22 de Génesis en el monte de Moría. ¿Quién está allí? ¿Quién dice, no bajas el cuchillo, no mates a tu hijo? Jesucristo. Cuando llevamos a Moisés en Éxodo 3 y está andando con las ovejas en el desierto de Parán o Sinaí, ¿quién le aparece en la zarza ardiente? El ángel de Jehová, Jesucristo. Y puedo seguir con ejemplos, con Josué, etc. Pero para aplicar esto a nuestras vidas, lo que estoy intentando animar a los jueces es cíclico. A veces la gente se aburre y dice, no veo nada allí, Ricardo, para aprender. Sí, número 1, tenemos problemas con pecado, todos. Yo el primero. Número 2, hay alguien que nos puede ayudar. Estaba con ellos en jueces y está con nosotros. Y esto es Jesucristo. Y la palabra que describe su singularidad, su especialidad, es incomparable, sin igual. Es el Dios hombre, es el Hijo del hombre. Y Skip Heitzig, un pastor allí en Albuquerque, New Mexico, él habla en un sermón que he oído hace poco, de cómo Jesucristo sin igual, como revela a quién es Dios. Dice ahí en Colosenses, Él es la imagen expreso de Dios. Él es el icono de Dios. Si quieres saber quién es Dios, mira a Jesús, mira a Él, acércate a Él, busca a Él. Él transmite toda la información que nosotros necesitamos para conocer a Dios. Él es el creador del mundo. Él sostiene a todo. ¿Has pensado en eso? En Colosenses 1 dice que en Él todas las cosas subsisten. ¿Has pensado alguna vez en el núcleo de un átomo? ¿Qué hay? Hay protones, neutrones, electrones, y van así, en una órbita, ¿no? Ahí van. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué se siguen allí? Los científicos todavía no saben el por qué. Hablan a veces de una especie de pegamento para que los electrones algún día no se van. Sería una gran explosión realmente, una explosión nuclear. ¿Quién sostiene todo esto? La gravedad. Pues yo sé quién. Jesucristo, porque en 2 de Pedro dice esto. Al final no tienes que mirarlo, a lo mejor tú lo sabes, pero dice esto. En el fin de los tiempos, pero el día del Señor vendrá como... Dice que, versículo 10, porque el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, explosión, y los elementos, neutronos, electrones, todo esto, ardiendo, serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. ¡Uf! Y luego vamos a recibir el cielo, nueva tierra y nuevo cielo. ¿Okay? Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pues Jesús es incomparable. Y hoy estoy delante de vosotros no porque yo conozco todas estas cosas tan estupendamente. No. Pero sí conozco a Cristo y sé que
Yo necesito su ayuda cada día en mi vida para andar correctamente, para amar a mi mujer, para amar a mi vecino, para servir a vosotros, para tener la actitud correcta y ver las cosas correctamente, mi perspectiva, mi cosmovisión. Y Él cumple. Es incomparable. Y realmente nuestra reacción debería ser como adorarle. Caer en nuestras rodillas y inclinar nuestra cabeza y decir, sí, Señor, tú eres incomparable, ayúdame en mi vida. Y no sé qué necesidades tienes, no sé en qué estás pensando, pero el Señor sí es fiel. Y tiene la capacidad de revelar, crear, sostener, dirigir en tu vida y redimirte. No solamente para darte nueva vida en Cristo, pero para sacarte de situaciones difíciles. Amén, Señor. Yeah. Sí, Señor. Vamos a terminar ahora con oración. Oremos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por el regalo de tu Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios eterno e incomparable. Gracias, Señor, por haberle enviado aquí a la tierra para rescatarnos de nuestros pecados y darnos esperanza, dirección, paz, amor y muchas otras cosas, Señor. Gracias por Jesucristo. Ayúdanos a aprender y seguir aprendiendo a lo largo del libro de Jueces de su presencia, de su protagonismo, no solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Pero ayúdanos a dejarle ser protagonista en nuestras vidas. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a hacer que Jesús tenga la preeminencia en sus vidas. Que Él tiene el primer lugar en todo lo que están haciendo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, pero revívanos o refrescanos, Señor, por tu Espíritu también, para la gloria y la alabanza de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.